Nayib Bukele es uno de los políticos latinoamericanos que ha provocado diversidad de polémicas en los últimos años. Con encuestas que reflejan un alto apoyo interno a sus políticas de seguridad, también enfrenta cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional por esas medidas y por otras tomadas en su gestión. De ascendencia palestina, Bukele se convirtió en 2019 en el presidente más joven de una nación latinoamericana y también el más joven en gobernar El Salvador. Con casi 6 millones de seguidores en X, antes Twitter, también quebró el molde tradicional de los políticos en su país. A lo largo de 4 años de presidencia, Bukele tomó una serie de decisiones de política interna que generan polémica internacional. Pero ¿quién es este político que podría ser el primero en repetir el cargo de presidente en la historia reciente de El Salvador, pese a que la Constitución prohíbe la reelección inmediata? Te lo contamos en este video. Nayib Armando Bukele Ortez nació el 24 de julio de 1981 en la capital del país, San Salvador. Su vida política comenzó en el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En marzo de 2012 ganó las elecciones por el municipio de Nuevo Cuscatlán y en 2015 fue elegido alcalde de la capital, San Salvador. En 2017 fue expulsado del FMLN por la Comisión de Ética del partido y anunció que iniciaría el proceso para crear un nuevo partido para aspirar a la presidencia del país en 2019. Sin embargo, su creación no se concretó y terminó uniéndose al partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, con el que finalmente logró el triunfo electoral. Nayib Bukele ganó las elecciones de 2019 con poco más del 53% de los votos. El 1 de junio de ese año comenzó un periodo presidencial que, aunque se ha visto marcado por múltiples polémicas, también ha colocado a El Salvador en el ojo público internacional y ha dividido a los salvadoreños entre quienes lo siguen y quienes lo rechazan. Apenas unas semanas después de jurar como presidente y antes de iniciar su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bukele subió al estrado y se tomó una selfie. Créanme, muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. A lo largo de estos años, una de las decisiones de política interna más polémicas es su acción contra las pandillas y la declaratoria del estado de excepción. En marzo de 2022, después de múltiples intentos de negociación con las pandillas, un fin de semana de inusual violencia le dio a Bukele la oportunidad de pedir a la Asamblea que aprobara un régimen de excepción. Esto implicaba que con el argumento de atacar a las pandillas, se suspenderían por 30 días derechos constitucionales como la libertad de asociación y el derecho a una defensa patrocinada por el Estado en los tribunales, según el decreto. El estado de excepción se extendió primero por varios días, luego por varios meses y ha sido prorrogado en múltiples ocasiones, al punto de que hoy sigue en vigor. Las autoridades han reportado que desde el 27 de marzo de 2022, cuando se implementó el régimen de excepción, han encarcelado a más de 72,000 personas por su supuesta vinculación con las pandillas, además de la incautación de 3.500 armas y más de 12 toneladas de drogas valoradas en casi $300 millones, entre otros. El gobierno solo ha informado de estas cifras a través de declaraciones de sus funcionarios o comunicados de la presidencia, pero desde abril de 2022 no permite el acceso a estadísticas detalladas sobre delitos como los homicidios, diciendo que esa información estará bajo reserva durante 7 años. Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, además de relatores de Naciones Unidas, han cuestionado el impacto de las políticas de seguridad de Bukele sobre los derechos humanos y han denunciado graves violaciones a los derechos constitucionales. Además, un reporte de la Organización de Derechos Humanos Cristosal, más de 220 personas han sido desplazadas internamente por el régimen de excepción. Cristosal es una de las ONG que denuncian la falta de acceso a la información pública para verificar lo que el gobierno reporta en sus comunicaciones sobre detenidos y condenados. Como una de las acciones de la estrategia de Bukele contra las pandillas, en febrero de 2023 el gobierno mostró en cadena nacional las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel que cuando se complete tendría la capacidad de recluir a por lo menos 40,000 reclusos. En medio del traslado de los primeros 2,000 reos a la megacárcel, organizaciones como Human Rights Watch y el Comité contra la Tortura de la ONU
criticaron lo que consideran violaciones a los derechos de la población con la implementación del régimen de excepción e incluso han solicitado, sin éxito, la derogación de este régimen. Los familiares de varios de los detenidos han denunciado encarcelamiento injusto, alegando que en muchos casos las personas presas no tienen relación alguna con las pandillas. El mandatario salvadoreño ha dicho que continuará con esa política de seguridad porque, según dijo, ha permitido una baja en la cantidad de homicidios. Aunque sus opiniones o acciones políticas han sido rechazadas por la oposición y organizaciones de los derechos humanos, en entrevista con los medios, la población suele expresar apoyo a esas políticas y además reconocen que hay un cambio en la situación de seguridad. Esto ha ayudado también a que uno pueda salir libremente con sus niños sin ninguna preocupación. Siempre hay que saber uno cómo vive, va, porque si uno ya anda metiendo en problemas, pues así son las consecuencias. Nos han tratado bien, no hay nada de qué quejarse, pues. Sin embargo, los aplausos de una parte de la sociedad se ven apagados cuando otra parte clama que algunos de sus familiares han sido detenidos de manera arbitraria y encarcelados injustificadamente. Es una injusticia porque mucha gente trabajadora se están llevando sin mediar palabras, se lo llevan. Mi hija nunca ha andado en malos pasos. Ella siempre ha sido una mujer de bien y humilde. Y le pedimos al gobierno que haga algo por esto, por los inocentes, que hasta donde él capturó a los pandilleros, hasta ahí estaba bien lo que estaba haciendo. Pero ahora que ya se volteó con la gente inocente, que no ha andado metida en delincuencia, ahí sí ya no. Bukele es conocido por su activo uso de las redes sociales, especialmente X, antes Twitter, para comunicarse directamente con la población y expresar sus puntos de vista. Durante varios meses, en 2021, uno de los ejes de su comunicación fue la promoción de la decisión de su gobierno de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Para eso, el Estado adquirió el equivalente a unos 26 millones de dólares. Una vez que los primeros cajeros comenzaron a funcionar, muchos ciudadanos pasaron a usar la criptomoneda, en particular porque para atraer usuarios, el gobierno acreditó $30 de regalo en cada billetera. Los negocios también se avinieron a aceptarla como pago, pero la campaña por el Bitcoin se dio cuando poco después la criptomoneda comenzó a caer, hasta acumular una pérdida de valor de hasta un 42%. En su momento, el Banco Mundial cuestionó la llamada Ley Bitcoin y el Fondo Monetario Internacional afirmó que su curso legal plantearía una serie de problemas económicos, financieros y legales. El camino para su postulación a las elecciones presidenciales de 2024 quedó abierto con el controvertido fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que fue renovada por Bukele con aprobación de la Asamblea Legislativa controlada por su partido, sobre el artículo 152 de la Constitución que prohíbe la reelección inmediata. El máximo tribunal del país determinó en mayo de 2021 que la decisión de que el presidente siga en su cargo recae en los electores. Para cumplir con el requerimiento de que para postularse un candidato no tendría que haber estado en el poder durante al menos 6 meses previos a la elección, Bukele pidió licencia. La Asamblea Legislativa le permitió que fuera solo una licencia sin tener que renunciar, y para manejar los asuntos de la presidencia dejó en funciones a quien era su secretaria privada. Algunos especialistas sostienen que la democracia en El Salvador se ve gravemente afectada con la postulación de Bukele, ya que sería la primera vez en la historia reciente del país en que un presidente tiene 2 mandatos consecutivos. En mi opinión, el caso más peligroso que estamos viendo en materia de amenaza a la democracia en nuestra región. ¿Por qué es peligroso? Porque está siendo un modelo que muestra cómo podés desmantelar una democracia con apoyo popular. ¿Cómo podés violentar los derechos humanos? ¿Cómo podés debilitar el Estado de Derecho? Si es que vos llegás a poder darle resultados a la ciudadanía. La democracia salvadoreña está en una UCI desde el mayo del 2021, ¿no? Con respiradores artificiales, ¿no? Aquí solamente faltaría ya pues darle oficialmente la muerte el día 4 de febrero si el señor Bukele gana las elecciones. El análisis de 2023 del Latinobarómetro sobre la democracia en El Salvador mostraría que un 38,6% de la población está muy satisfecha con el funcionamiento de la democracia en el país. Además, el 89,7% de los salvadoreños están de acuerdo con la gestión del presidente Bukele, quien en la Asamblea de las Naciones Unidas defendió su estrategia de seguridad. En muy poco tiempo,
El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. CNN, Ciudad de México, Eduardo Serralde.